Bueno, mientras vamos Agregas. esperando que se conecte la gente, les vamos contando que ya está en la tercera semana en la cual estamos transmitiendo. La primera estuvimos con Gustavo, la semana pasada Gustavo estuvo con Edison y esta semana estoy con Enrique, que también es parte de la directiva de la Sochiquido. También recuerden que en julio ya vamos a tener nuestra primera como gran jornada, donde ya está confirmado el doctor Luis Puentedura, uno de los coautores del libro de Educación en Neurociencias del Dolor. Y la idea es que ya ahí podamos nosotros también hacer una asamblea donde vamos a presentar cuál es el plan que tenemos de trabajo y además también cómo va a ser el proceso para que ustedes se puedan integrar en el caso que quieran ser parte de la sociedad. Así que de momento ha estado todo más o menos lento, bueno, por razones lógicas, pero de todas maneras yo creo que este año vamos a abrir las inscripciones para que se puedan ya, obviamente con un valor pandemia, porque la idea es que por lo menos ya podamos empezar a funcionar como una sociedad, porque hasta el momento lamentablemente hemos tenido que funcionar solamente como nosotros como una como directiva, ¿ya? Así que bueno, respetando la hora, Enrique, cuéntanos un poco de ti, ¿ya? ¿Dónde Bueno, trabajas? ¿A qué te dedicas? sí, Yo bueno, lo sé, mira, pero me gustaría que el resto lo supiera. sí. Bueno, soy kinesiólogo y tengo formación en terapia manual y en osteopatía. Tengo un máster ahí en osteopatía, entonces siempre me he movido por el terreno musculoesquelético y trabajo en un hospital desde que partí, digamos, eh, mi, me dieron el título y como a los 3 meses ya entré al hospital. Y desde ahí siempre me he desempeñado en la parte musculoesquelética, de alguna u otra manera. Y bueno, con este tema de la pandemia, nada, pues yo estábamos como a la deriva y no sabíamos qué iba a pasar al comienzo. Yo pensé que quizás hasta ahí me tiraban para otro lado. Bueno, yo soy honorario, entonces en ese sentido igual era un poco inestable la situación. Cuenta un poquito, Quique, cómo ha sido tu viaje por el tema del tratamiento del dolor, que es lo que nos une, digamos, como sociedad. Sí, mira, de verdad, desde que empezaron las formaciones en neurociencia en Chile, yo empecé a ir con Lorimer Mosley, creo que debe haber sido de las primeras, con Fisiodynamic, con Gustavo, justamente. Y bueno, me interesó mucho porque siempre me ha gustado escuchar a la gente. Entonces me gustó ese enfoque, lo empecé a investigar por mi parte, pero era insuficiente, entonces cada instancia que fueron trayendo los diferentes, digamos, las diferentes personas que traían informaciones, yo las fui tomando, deben haber sido unas 5, bueno, con Ter Advance, contigo, de haber tomado unas 3, justamente la con Emilio, eh, qué sé yo. Y en ese sentido, acoplé hace ya varios años a mi tratamiento el hecho de escuchar a la persona antes de yo ocupar, por así decir, un caballito de batalla o alguna técnica o algún procedimiento pasivo. Entonces, Ujú. ¿Y cómo sientes que ha sido este enfoque dentro de lo que tú trabajas a nivel de hospital? ¿Cómo tú lo has podido realizar dentro del contexto en el que tú trabajas? Tú estás en el Hospital Padre Hurtado, ¿verdad? así es. ¿Cómo, Eh, dime, cómo han podido realizar este abordaje del dolor? ha sido muy bueno. Al comienzo quizás era complejo transmitir lo que hay que hacer, como la reconceptualización de lo que es el dolor o la experiencia dolorosa. Entonces, al comienzo me costaba porque no es algo personalizado ahí la atención en el hospital. Entonces, costaba un poco, pero de a poco fui como teniendo ciertas historias o formas de llegar a la gente entre medio de tener que atender a 3 o 4 a la hora. Y los resultados se empezaron a notar. O sea, más allá de que yo también tengo mi consulta particular y que obviamente tuvimos que cerrar por el tema de la pandemia, pero me daba cuenta que no era muy diferente, digamos, independiente
lo que se requiere, que es un tiempo, el cara a cara y sin tanta interrupción, sobre todo en lo que es la evaluación. Igual se podían lograr cosas muy diferentes a antes, que trabajaba, digamos, sin tomar en cuenta estos aspectos. Cuéntame una cosita, Enrique, en el hospital, yo sé que están trabajando hoy en día en la modalidad de telerehabilitación, que es el tema que nos reúne hoy día para conversar. Entonces, me gustaría saber si podrías contarnos un poquito cómo fue que en el hospital llegaron a la conclusión de llegar a poder realizar y formalizar lo que es la telerehabilitación. Sí, justamente cuando todo partió, nos dieron los manuales de cómo se venía esto, como las normas, digamos, que estaban entregando en todos los hospitales al comienzo, por febrero. Y ya en marzo, como, no sé, el 12 de marzo, que cerraron el CRS, eh, eh, nosotros íbamos como más que nada a hacer el trabajo que se venía, que era llamar a los pacientes, explicarles que posiblemente no iba a haber atenciones por los próximos meses. Y como somos varios kinesiólogos ahí en la parte de ambulatorio, nos dividimos tareas y a algunos nos tocó empezar a bajar información para eventuales protocolos, ¿ya? Priorizando lo que es el auge, o el GES en este caso. Ujú. ¿Ya? Y en ese caso íbamos a partir con ACV, que es como la mayor cantidad de pacientes que tenemos ahí en el CRS, en la parte de ambulatorio. Así que se empezó a trabajar en ese protocolo, los que tienen más conocimiento de neurorehabilitación, obviamente, y los que tenemos más conocimiento de la parte musculoesquelética comenzamos a trabajar en los protocolos para prótesis total de rodilla y de cadera. Y cuenta un poquito esos protocolos, ¿de dónde cómo lo empezaron a trabajar? ¿Se empezaron a basar en algún protocolo extranjero? ¿Empezaron a hacer revisiones de documentos? Cuéntanos un poquito cómo fue el proceso. Claro, bajábamos la información desde bases de datos, PubMed, etcétera, Sagrado CaseHub, que nos sirve a todos, ¿cierto? Y ahí hacíamos el marco teórico. Bueno, primero veíamos si era posible, porque realmente yo no tenía conocimiento de que esto tuviera tanta antigüedad. Ahí en la bibliografía, bueno, y estudiando y todo, nos dimos cuenta que desde el 2006, 2004, incluso, y quizás antes, ya había evidencia de esto en varias partes del mundo. Y bueno, yo también me enteré que en Chile ya se estaban haciendo algunas cosas hace unos años, entonces para mí era desconocido, pero ahí hicimos la primera bajada de información, nos dimos cuenta que era posible, que había escalas, o mejor dicho, cuestionarios que se podían utilizar para evaluar a la gente, y que esto tenía evidencia, y al compararlo incluso, o sea, se habían hecho muchos estudios de comparaciones con los tratamientos presenciales convencionales en estos mismos procedimientos, como la prótesis total de rodilla, la prótesis total de cadera o intervenciones en hombros, que es como lo que más evidencia hay. Los resultados eran similares. Entonces eso nos motivó más a hacerlo, y bueno, y a saber que íbamos a tener la venia del hospital, de la dirección, que al final eso es lo que necesitamos. Claro. En mi caso yo también he hecho telerehabilitación en este proceso, digamos, de pandemia. Y claro, es distinto porque yo lo hago de forma como, digamos, más particular y además no con un protocolo, sino que tomando más o menos algunas indicaciones o algunas recomendaciones internacionales. Pero en el caso de ustedes, ¿cómo lo han hecho para trabajar con el protocolo y con este tipo de pacientes GES que tienen, cierto, que seguir como un flujograma súper específico? ¿Cómo han logrado traspasar eso desde desde el hospital, digamos, desde el gimnasio de kinesiología hacia la telerehabilitación? Claro, ha sido complejo desde todo punto de vista, porque en el fondo lo primero era darnos cuenta por el hecho de nosotros atendemos a La Granja, a La Pintana y San Ramón, y en este sentido nosotros sabemos que son lugares vulnerables, donde no siempre quizás tienen servicios básicos, y internet o comunicación. Entonces lo primero era realmente darnos cuenta si es que teníamos el universo de pacientes disponibles con lo mínimo que era en el fondo internet y un computador, o en este caso un celular, igual podíamos llegar a hacer Claro. a través de eso. Y eso fue lo primero. Entonces en el fondo hicimos un listado de pacientes, eh, y fuimos marcando los que se podían, los que no, hicimos los llamados respectivos, y luego lo primero era mandarle a ellos un instructivo a través de cómo conectarse a Zoom, bajarla,
con todo bien descrito a través de diagramas, pero bien fáciles de entender, digamos. Entonces, eso fue lo primero, y luego ya realizando la conexión, los cuestionarios con los que por lo menos yo estoy trabajando con el protocolo de hombro, entonces te puedo hablar de ese particularmente. Como yo lo hago trabajo con este cuestionario, que son 2 cuestionarios que eran los que ocupaban realmente en todas estas revisiones, que uno es el Constant Test, que son preguntas que buscan saber cuál es el grado de funcionalidad del paciente, y están en movilidad y fuerza, y otro que es el Simple Shoulder Test, que lo mismo, son preguntas y al final te da un porcentaje uno y el otro te da un score que según eso te indica cuál es el grado de funcionalidad del paciente. Si bien no tienen mucha confiabilidad intertest, y según las revisiones muestra lo mismo, igual te da una guía, y el resto, digamos, con la evaluación del movimiento que yo haría ahí presencialmente, me doy una idea, bueno, escuchando al paciente obviamente cuáles son sus mayores molestias del momento, y hacemos un plan. Entonces con algunos pacientes llevamos como en la sesión 6, es lo que más llevo hasta ahora. Y los resultados han sido increíbles. O sea, yo creo que lo que más te puedo como destacar en relación a como hacer una diferencia quizás de lo complejo que es realizarlo en el hospital es justamente el tiempo que tengo, que nunca he tenido con estos usuarios. Porque al final, Claro, porque estás uno a uno. exacto, y en términos estrictos, el tiempo presencial que yo tenía con cualquiera de mis pacientes en el hospital, eran 20 minutos efectivos si es que Dios es grande realmente. Por todo lo que tenemos que hacer, porque son 5 o 6 pacientes a la hora en algunos momentos, y no solamente uno tiene que atender a los pacientes, sino que hacer algún labor administrativa entre medio, o, o cosas de ese tipo. Entonces, en ese sentido, ha sido mucho más fácil, y yo me he sorprendido de cómo en 3 sesiones los cambios se notan, y que yo esos cambios yo no los notaba en 3 sesiones en el hospital con pacientes del mismo perfil. En este caso tú trabajas con pacientes post-operados, ¿cierto? Pacientes postquirúrgicos de hombro. El 80 o el 90% de los pacientes que yo veo, claro, son postquirúrgicos. En este momento estoy solo con postquirúrgicos dentro de los ¿Y qué pacientes. tipo de cirugía son las que practican allá de los pacientes que tú recibes? Generalmente son diversos abordajes de manguito rotador, no siempre como buen hospital, no siempre consigo el postoperatorio o el postquirúrgico con todas las indicaciones de cómo fue la cirugía, el abordaje. Y muchas veces prótesis lo ocupan, porque como muchos pacientes son añosos, el desgaste del manguito ya es tan grande que deciden utilizar una prótesis. Eh, por otro lado, también muchos de los pacientes son de fractura, o sea, yo estoy atendiendo no solo pacientes de manguito rotador, si bien el protocolo era como muy enfocado en manguito rotador, también nos toca ver muchas fracturas de diferentes tipos, principalmente proximal de húmero, entonces con osteosíntesis in situ, entonces son cirugías, digamos, las clásicas que realizan en estas Sí. patologías. ¿Y qué pasa en el caso, Enrique, que me gustaría saber cómo lo han hecho, cómo lo has hecho tú principalmente, con el tema de la cirugía, sobre todo de tejido blando, de tendones, que sabemos que hoy en día la evidencia no la avala, o sea, la descompresión subacromial, por ejemplo, está en algunos países, incluso está como prohibida como intervención porque se sabe que no tiene efecto. Entonces, ¿cómo lo has podido manejar tú? ¿Has tenido la posibilidad de educar a los mismos médicos, conversar? Y si de ser así, ¿cómo lo han recibido? Me gustaría saber más o menos cómo ha sido tu experiencia al respecto. No, es un poco complejo en el sentido de que yo soy el único, digamos, kinesiólogo en este tipo de visión Ujú. tan especial para algunos, para nosotros es muy familiar y podemos estar hablando de tú a tú con este tema, pero para otros es incluso primera vez que lo escuchan, quizás. Ya, Ujú. entonces, tuve instancias en las que hice presentaciones y mandé algunos mails, pero la recepción no fue mucho más que, qué interesante. Entonces, cuesta realmente entrar Mm. en el equipo. No sé si tendrá que ver con ciertos bonos o algo que recibirán por cirugía, o bueno, tendrán su razón estricta de repente no querer echar
algo que quizás va en contra de lo que ya está establecido, que es a cualquier paciente con una rotura hay que llegar y operarlo, porque más allá del desgaste en sí degenerativo, ya conocemos que no se debiese operar por las cifras sobre los Mm, 70 años y todo eso. O sea, en el fondo, incluso las roturas traumáticas, bien sabemos de eso. sí, Entonces, eh, no es complejo, o sea, es difícil, pero lo que sí yo he logrado es conversar con los pacientes, porque a los pacientes, por lo menos yo creo que en todos los hospitales del mundo, le operan un hombro y les dicen, ya, se viene el otro. sí. Entonces, lo que yo logro es tratar de convencer a algunos pacientes de que no es necesario que el otro sea operado. ¿Y cómo los convenzo? Con la misma terapia, porque se dan cuenta al final Mm. de la terapia que el otro hombro no les duele, que en el fondo, ¿para qué se van a operar algo que ya no les es doloroso? Entonces, eso es lo que ellos mismos me Claro, dicen. es bien complejo, yo creo que es multifactorial también. Hace años atrás me invitaron a una clínica, que no puedo decir el nombre, a hacer unas charlas para el equipo de traumatólogos de columna, digamos, columna lumbar, de cirugía de columna lumbar, y no les gustó lo que yo hablé. O sea, era como, ¿quién es esta persona que viene a hablarnos acá? Porque también es chocante que te digan que lo que tú haces, que él, para lo que te preparaste, estudiaste y es, digamos, tu pega, te digan que en realidad no están así o que no sirve tanto. Igual es chocante, pero sí, yo creo que es importante el tema de armar equipos y tener una visión en común, porque es complicado si, no sé, me imagino, lo hemos conversado nosotros, digamos, como amigos, ¿cierto? En donde es complejo porque como que te llevas toda esta carga solo. Entonces, ¿cómo se ha podido manejar de forma autónoma? Como Enrique Paiva, el kinesiólogo distinto, o que trata de hacer las cosas distintas allá en el hospital. ¿Cómo ha sido tu experiencia en eso? O sea, realmente siendo muy honesto, aprendí a palo, porque por tratar de hacer muchas cosas y ir contra la marea, recibí unos reclamos producto de quizás no haber abordado la situación de la mejor manera, porque volvemos a repetir, es una información que para muchos es chocante, o sea, no solamente Mm, para el médico después de enterarse de que el kinesiólogo tanto está opinando esto, sino que ya lo había hecho varias veces, y bueno, y me llevó un reclamo específico que me terminó sacando de un lugar físico donde yo estaba y me movieron a otro. Que al final, en términos estrictos, yo me di cuenta que tenía que tratar de ser mucho más pasivo en relación a lo que expresaba y cómo lo expresaba. Porque justamente por lo que tú me estás diciendo, era mucha carga para uno. Ahora, si fuésemos 7 opinando lo mismo y se realiza un protocolo o una norma, sería distinto. Así que ahí, para no tener mayores problemas, realmente no es que dejé de intervenir de esta manera o de seguir dando estos consejos y de esta manera de ver, digamos, los procesos evolutivos del cuerpo, sino que fui mucho más pasivo en relación al mensaje final, de no te claro. operes, que era algo que al principio decía mucho. Sí, pues es chocante. De hecho, Manu Sun comenta acá que es complicado, también es importantísimo cómo se transmite el conocimiento a profesionales y colegas. Es verdad, o sea, muchas veces uno puede tener la apertura de mente y cambio de paradigma, pero llegar así como de forma tan agresiva, llegar y generar cambios puede ser complejo. Y como más abajo también comenta, déjame ver acá, como comenta Yerkop 22, también es complejo para los pacientes, por supuesto. O sea, me imagino que es complejo. En el caso tuyo, que tú trabajas en hospital, yo tengo la, no sé si suerte o no, de ser más autónomo en mi trabajo, pero en el caso tú que estás con una red que es súper piramidal también, ¿cómo se pueden integrar este tipo de cambios? Porque tú lo has hecho igual. Claro, o sea, yo creo que lo principal justamente es buscar aliados. O sea, mi primer error, uno siempre tiene que ser así muy maduro y honesto en todo. O sea, yo no adjudico a nadie más que a mí el error de no haberme aliado con más y buscar un mensaje común. Eso cambia las cosas. O sea, al final los hospitales tienen muchos colegas. Nosotros somos más de 60 y si bien la mayoría trabajan en hospitalizados o en áreas críticas,
y somos pocos los de ambulatorios, no más de 12 creo, no tengo el contacto, pero no debe superar ese número. Pude haber igual buscado quizás más de algún aliado, porque yo ya había hecho charlas y sí había encontrado gente que le era interesante este mensaje, que le hacía, digamos, sentido. Entonces ese fue mi error. Así que yo creo que el primer mensaje para la gente que trabaja en hospitales o que esté partiendo, quizás que estén partiendo en hospitales, es justamente solo no vamos a lograr nada, uno o dos kinesiólogos no, pero si nos unimos un par y hacemos un proyecto que cambiar algo o que juntos vayamos uno en representación de varios, hablar con el jefe de traumatólogos para buscar una reunión. O sea, yo busqué igual algunos caminos, pero como te digo, fueron los más protocolares y fáciles y rápidos, como los mails. No me respondieron dos, tres Claro, mails y mi camino. O sea, claro. soy súper sincero. Tenemos otro comentario acá de Hernán, que Hernán Salinas es parte del directorio también de la Sochiquido, que dice algo bien cierto. Dice, se puede ser rupturista e innovador, pero hay que establecer fuerte alianza interdisciplinaria. Por supuesto, o sea, hoy día nosotros trabajamos en un sistema que requiere los esfuerzos de todas las áreas, los profesionales que trabajan acá, pero también es cierto que si queremos tener un enfoque multidisciplinario, hay que tener harto ojo en cómo nosotros formamos estas alianzas para, digamos, sumarlo a todos dentro del mismo barco que nosotros queremos llevar. Sí, Entonces, yo creo que es una gran labor que hay y que yo creo que como sociedad chilena de kinesiología del dolor, queremos también tratar de implementar, porque la verdad es que es muy complejo que en Chile todavía no existan de forma establecida las unidades del dolor multidisciplinarias, porque las que existen son médicos traumatólogos o médicos, digamos, anestesiólogos, y lo manejan más del punto de vista digamos, del punto de vista farmacológico. Yo por lo menos tuve la suerte de estudiar en Estados Unidos, en donde existen clínicas del dolor, y allá ni siquiera ellos hablan de interdisciplina, sino que hablan de transdisciplinario, que es otra ola que yo creo que es bastante más compleja y yo creo que deberíamos caminar hacia allá también. Entonces, volviendo un poquito al tema, Enrique, sobre los pacientes por quirúrgicos, digamos, ¿cómo tú has visto la efectividad de la telerehabilitación en cuanto a estos pacientes que estás recibiendo y que ya no los puedes evaluar, digamos, no puedes realizar una valoración con tus manos, objetiva, entre comillas, que nosotros queremos? Hay muchos kinesiólogos que les gusta ir y empezar a cuantificar todo, ¿verdad? Poner el goniómetro, medir. Entonces, ¿cómo ha sido tu experiencia con pacientes GES, de hombro específicamente? Cuéntanos un poquito cómo ha sido eso. sí, mira, de verdad, por la visión que yo tengo, justamente el ser presencial solo me afecta en aquellos casos, o solo ese era lo que yo creía y finalmente se confirmó, solo me iba a afectar en los casos complejos postquirúrgicos, donde hay una rigidez articular neta, o sea, donde hay cambios post cirugía que van más allá de la efectividad del ejercicio por sí solo, porque en general una cirugía, si no tiene complicaciones postquirúrgicas, debería andar perfecto con el ejercicio terapéutico bien guiado. Y en ese sentido he tenido ya dos abandonos, o sea, bueno, un casi abandono, pero que va repuntando. Creo que podemos salir incluso de la paciente, porque en el especial no había mucho cambio, de una prótesis. Y, y en el fondo creo que esos han sido los únicos casos en los que he tenido dificultades y creo que voy a seguir teniendo dificultades Sí, al futuro. Porque, claro, o sea, al final la intervención en casos más ortopédicos, nosotros sabemos que casi nunca es tan necesaria las manos. Y a muchos no, que se están dedicando a la parte de rehabilitación musculoesquelética en pacientes ortopédicos, en pacientes de dolor persistente, se han dado cuenta de eso. Han reafirmado una vez más estos pensamientos que teníamos en la rehabilitación presencial. Entonces, yo sí me he dado cuenta que
vínculo terapéutico, la alianza terapéutica, que es lo que tanto cuesta, sobre todo en el hospital, por todo lo que el dinamismo, la rapidez, se genera de manera rápida, muy, muy veloz, y creo que la razón de eso es justamente porque ellos nunca han sentido tanta atención como en esta instancia, sobre todo en un momento tan crítico como lo que estamos viviendo con el Sí, tema de la pandemia. además. A ellos les llegó como un regalito, por así decirlo. Así yo creo que ellos lo ven. Todos me han agradecido, terminan las sesiones como mucho más felices, se nota. Y bueno, Y cuéntame una cosa, el cambio sí, es increíble de estos pacientes que yo te digo que los hubiese recibido de manera presencial y mi primer pensamiento hubiese sido, estos pacientes van a andar muy bien con ejercicios, quizás a la quinta sesión se van de alta, de manera presencial o a la séptima. Y estos pacientes han andado tan rápido o más rápido incluso de manera, digamos, de telerehabilitación, y yo creo que es por el tiempo que también le estamos pudiendo dar a estos pacientes que finalmente no recibían tanta atención, digamos, tú a tú. de hecho te quería hacer esa pregunta, dos preguntas en una. ¿A qué crees tú que se le atribuye que exista este tipo de éxito en los pacientes en cuanto a su recuperación, el tú a tú, presencial, digamos, versus la telerehabilitación? Y segundo, ¿cómo tú lo has hecho? Yo te conozco, Kike, tú eres terapeuta manual y también osteópata. ¿Cómo tú has podido conciliar eso de que básicamente en el trabajo el osteópata utiliza mucho la terapia manual, utiliza sus manos? ¿Cómo lo has hecho para poder aterrizar lo que tú haces a nivel de telerehabilitación? Cuéntame esas dos cosas. Claro, en términos estrictos, bueno, primero aclarar de que estoy terminando y vamos a terminar la osteopatía este año, así que, bueno, tengo el máster y todo, pero este año terminaba el último año, el quinto año, y ya, así que para aclarar eso. Osteópata. Pero fuera, hago poca osteopatía realmente en el hospital. O sea, en general a los pacientes postquirúrgicos es poco lo que yo tengo que hacer, es poco lo que puedo hacer en relación a quizás ese problema articular neto. Pensando en osteopatía, de repente hago más flexibilizaciones, hago un poco más de terapia manual ortopédica, más que osteopatía pura y dura, por así decirlo. Obviamente ocupo una que otra técnica, pero es tan poco que realmente hasta ahora no he sentido la necesidad de hacerlo. No he sentido en la telerehabilitación, a este paciente le habría venido muy bien una manipulación de tal estructura o un manejo visceral o un manejo craneal. Yo tanto la parte visceral como craneal la he integrado casi a la fuerza, siendo muy honesto. Entonces la ocupo mucho más como para sensaciones, para generar algún tipo de ventana terapéutica, más que para algo estructural o como tanto me plantean los docentes. Soy como Sí, pues, ruptura. pasa eso. Sí, y cuéntame entonces, ¿a qué le podríamos atribuir entonces, crees tú, el éxito que se ve? Porque tú lo has visto con tus pacientes allá en el hospital, yo lo he visto con pacientes acá que yo he atendido también con problemas de dolor crónico o persistente, y también de repente, independiente que uno lea evidencia que dice que efectivamente la terapia por telerehabilitación es similar, pero ¿a qué tú crees que se le atribuye desde el punto de vista más psicológico quizás? Creo que lo primero es que estoy seguro que ellos no esperaban esto. De hecho, la mayoría no se sorprende en el primer llamado. Entonces, eso ya es como una entrada que nunca habíamos tenido. Es como esta sorpresa por recibir una rehabilitación en caso de que quizás ellos creían que no iban a tener rehabilitación de acá a 7 meses, 8 meses. Estoy seguro que ellos estaban pensando eso. Entonces, es lo O sea, fue primero. como un alivio que existiera esta opción. Exacto, y eso hace justamente que la alianza terapéutica se haga tan rápida y tan fuerte desde un comienzo. Y creo también que es el hecho de justamente educarlos en todo lo que está pasando, porque muchos no saben si es que esto es real, lo del virus me refiero, entonces Mm. justamente las primeras sesiones pasan por eso y se sienten acompañados, bajan la ansiedad,
los niveles de angustia que están aumentados justamente en estos pacientes solo por el hecho del postquirúrgico y incrementados, duplicados o lo que quieras, por el hecho de la pandemia. Entonces, creo que el hecho de escuchar a alguien al cual ellos le tienen respeto o confianza en términos de salud o medicina, les es muy aliviante. Muchos de ellos son, al primero que están viendo es a mí o a algunos otros de mis colegas que están haciendo esto mismo. Entonces, en ese Claro. sentido De creo hecho, acá tenemos un comentario acá de Diego Armijón. Dice, ayer llamé a pacientes que no se veían desde marzo y le sorprendió a él, le sorprendió que estaban, y agradecido que estaban los pacientes, más o menos lo que tú cuentas. Oye, acá, kinesiólogo Ibaceta, me imagino que el Pancho Ibaceta, pregunta, ¿cuáles son las principales barreras que has tenido para lograr una alianza terapéutica en telerehabilitación? sí, oye, quizás me cambié de lado porque si no se Sí, iba a... lo pusiste en horizontal, Sí, te ves de lado, o sea, te ves girado. sí. Voy a Tiene que tratar de... estar en, Sí, tiene voy a que tratar estar de en vertical. que no quiero que se corte. Bueno, ahí lo voy a agarrar Dale. mejor, ahí más cómodo. Ya, las barreras, principalmente la de la tecnología, o sea, he tenido dos pacientes que abandonaron terapia porque de verdad nunca pudimos establecer el vínculo. Muchos de Ujú. nuestros pacientes son adultos mayores, entonces esto nos obliga a tener ahí a un aliado, algún familiar que le ayude realmente a hacer la conexión, que para nosotros quizás es un lenguaje común y fluido y rápido, pero para ellas es chino realmente, y se entiende. Ujú. ¿Se entiende? Si nunca han estado frente a un computador y menos programas como Zoom y cosas de ese Sí, tipo. Cliqué al link y listo, pero para ella es que clic, clic, clic. Entonces, en el fondo, eh, eso es lo que más ha costado, pero por eso hicimos este como protocolo, que al final más que nada es un protocolo de orden hasta ya la atención. En la atención hay también algún tipo de lineamiento de los ejercicios, pero obviamente ahí cada uno fluye, los colegas, yo sé que cada uno hace lo que hay que hacer según la etapa y da lo mismo mucho el protocolo, pero sí el hecho de que el consentimiento informado se les lee, que no van a tener que pagar nada, que si desean abandonar en la mitad la telerehabilitación, no van a tener ningún perjuicio de ningún tipo. Y bueno, y se les explica que se necesita tener justamente un lugar sin tanto ruido, que muchas veces puede ser complejo por el mismo tema social que hemos estado conversando, mm, y que tenga un espacio, digamos, adecuado para poder moverse según la patología. Entonces, muchas veces eso podía ser el problema, así que con una videollamada le llamamos como prueba de cámara. En el fondo ahí le leíamos el consentimiento, le leemos los consentimientos a los pacientes y les pedimos que nos muestre un poco dónde harían eventualmente la rehabilitación y ahí nosotros nos quedamos tranquilos de que es un lugar adecuado y bueno, luego vamos viendo cómo se da. O sea, al final en el día a día muchas veces se meten 10 o 20 minutos atrasados por diferentes motivos, problemas de conexión, y eso puede ser una de como las barreras o de los impedimentos, pero al final de a poco ya les va saliendo más fácil y se va haciendo más fluido. Además, también el flujo de pacientes es mucho menor. Yo estoy con 6 pacientes de las, digamos, 9 a las 1:30. O sea, digamos, los 6 pacientes en la semana y los divido en 2 sesiones por cada paciente, son 12 atenciones en la semana. Entonces, algún día he tenido 3 pacientes y por diferentes motivos, otro día he tenido 2, otro día quizás uno, tengo que completar estas 12 atenciones por ahora. Luego, lo más posible es que me suban un poco más las atenciones, pero yo espero que no sea mucho más, justamente por estas eventualidades que te estoy comentando, que de repente se meten más tarde y cualquiera de esas cosas al final altera el tiempo. Bueno, Enrique, y de 9 a 1:30 en el hospital, ¿cuántos pacientes ves? Versus los 6 que estás viendo ahora. No, allá son 12. Son 12, de verdad, ya realmente de 8:30 a 1:30, pero son 12. Y en este caso, ¿cómo crees tú que sea este sistema futuro? ¿Tú crees que sea sustentable seguir realizándolo o solamente sería como un salvataje considerando lo que está pasando?
No, yo creo que justamente para los pacientes más añosos, con los de movilidad reducida y todo ese tipo de perfil de pacientes, esto llegó para quedarse. O sea, todo, siempre que en todas las charlas a las que he ido de telerehabilitación, de diferentes colegas que incluso conocemos nosotros mismos, entre nosotros, digamos, dicen este dicho de la telerehabilitación llegó para quedarse. Sí, yo creo que llegó para quedarse en los tiempos que dure la pandemia y en los lugares justamente rurales llegó para quedarse, en los lugares donde los pacientes de verdad tengan dificultad para moverse porque les queda muy lejos el centro asistencial, llegó para quedarse. En los casos que yo te estoy hablando del hospital, que la gente por dinero, por locomoción, lo que sea, por lluvia, ahí volvió. Sí, Se me cayó el internet. eres BTR, yo soy ¿Qué me estabas BTR. contando? No, acá es como Movistar, pero igual estoy en una parte de mi casa donde llega más mal la señal. Dale. Así que era eso, no sé si se alcanzó a escuchar lo que dije, Sí, no, pero yo te acabo de escuchar todo. En este caso, lo de las barreras, retomando un poquito eso, es bien interesante porque tenemos por un lado la barrera tecnológica propiamente tal, de la edad que pueden tener los pacientes y que no están acostumbrados a esta tecnología. Segundo, está el tema, yo creo que es súper relevante, del entorno, el contexto social donde está la gente, porque en un mundo ideal, la persona tendría una pieza entera pseudo gimnasio para poder realizar su terapia, pero la verdad es que es muy probable que en la casa vivan más de 4 o 5 personas y que estén en un lugar donde haya alguien viendo televisión o haya ruido externo. Entonces, todas esas barreras que hay que tratar de traspasar, yo creo que vale la pena poder proyectarse a futuro de cómo podría ser este sistema. No sé cómo lo piensas tú, yo por lo menos como lo veo, es que quizás no, la idea no sería abandonar completamente la presencial y pasarse solamente a telerehabilitación, pero yo creo que de todas maneras, tanto la evidencia como la experiencia que estamos teniendo en todo el mundo, digamos, con telerehabilitación, es que en una de esas podría servir harto un sistema mixto. No, no sé qué opinas tú de eso o si piensas plantearlo como a futuro, a mediano plazo. mira, yo sí o sí creo que se va a dar naturalmente la situación, la conversación entre colegas y vamos a terminar planteándolo todos juntos, como chiquillos, tenemos que seguir con esto, dejémoslo como opción en todos estos casos, lluvias, todos los que ya conversamos recién. Y por el lado mío, del lado, digamos, como privado de mis consultas, creo que sí, va a ser una opción justamente para muchas veces te contacta gente que quizás le cuesta llegar a donde tú estás o que puede ser por diferentes motivos, porque sale tarde del trabajo, etcétera, etcétera, Mm, etcétera. Y esto va a ser realmente un salvataje en ese caso para esta gente y, o sea, de verdad, si lo conversamos entre nosotros, una opción y una ventana nueva o un campo nuevo para nosotros, que no lo desconocíamos. claro. De hecho, es bien interesante, yo tengo conocidos psicólogos y psiquiatras que hace tiempo trabajan con el sistema de telemedicina digamos los resultados también son los mismos. O sea, la verdad es que se ha visto muy buena recepción por parte de los pacientes, buena evidencia científica que apoya el uso de estas terapias y yo creo que quizás sería una buena área a explorar dentro de la kinesiología, ¿ya? Y yo creo que también es como un cambio de paradigma importante de que no solamente nosotros somos poner máquina o nosotros hacer alguna técnica específica. De hecho, acá hay unos comentarios bien interesantes. Manu Sun dice, creo que la telerehabilitación en casos puntuales pues, se podría perpetuar, pero para nada reemplazaría la atención presencial. Entonces ahí tenemos como un lado, y Kine Blasto 360 se va para el otro lado extremo y dice, sí va a reemplazar la atención y además por la inteligencia artificial. Mira, No sé, ahí yo creo que es como mucho inteligencia artificial, pero sí por lo menos yo creo que, claro, para algunos casos se podría, y además también yo creo que de todas maneras se podría
para hacer algún modelo mixto o para algún tipo, para alguna clase de paciente específico. No sé qué pensáis tú según esta experiencia que has tenido ahora en el hospital. Sí, o sea, yo no he conversado tanto en estricto rigor con los colegas que trabajan con los pacientes de neuro, pero sobre todo pienso en ellos, por los amputados, que pronto Sí, están iniciando una guía también para amputados y creo que los resultados van a ser tan buenos como los que hemos tenido con los protocolos ya enunciados. Entonces, en ese sentido, creo que, a ver, pacientes neuro, pacientes amputados y pacientes adultos mayores caen dentro de este perfil de pacientes que van a pedir seguir con la telerehabilitación. Ahora no se conoce tanto, pero de aquí a 6 meses, tú sabes cómo se pasa la voz, la gente en general, y lo van a conocer, van a saber que es una opción. Entonces, si realmente nosotros logramos instaurarlo como una posibilidad mixta, en este caso, o sea, de que algunos pacientes puedan recibir esta atención, yo creo que va a liberar mucho la carga asistencial y va a lograr quizás incluso superar algunas cosas como listas de espera, porque claramente ahí contratarían claro. a un colega para eso nomás, y nosotros quizás nos quedaríamos con lo de siempre, ¿me entiendes? Pero al final pensándolo en el bien hospitalario y de la comunidad, sin duda sería algo muy, muy positivo. Yo creo que tiene posiblemente alguna proyección a futuro, yo creo que estaría bueno plantearlo. A mí por lo menos esta experiencia me ha sido como súper cómoda y también para los pacientes que he estado viendo porque se genera aún más, como tú dices, una buena relación y también he visto buena adherencia. Entonces creo que hay un grupo de pacientes importante que podrían ser tratados, creo yo, perfectamente con esto. Ahora, claro, habría que optimizar los sistemas y como dices tú, ya generar incluso un contrato de colegas que se dediquen solo a eso y descomprimir la atención, yo creo que es un objetivo súper válido y yo creo que se podría apuntar para allá de todas maneras. O sea, imagínate Claro, tú pudieras presencial estar con un paciente por hora y además otro colega está con un paciente por hora pero online. O sea, a poder personalizar la atención yo creo que sería un win-win por todos lados. ¿Ya? sí, no, 100%. Al final, cuando uno plantea los proyectos para un hospital de esa manera, o sea, mira, queremos hacer esto porque va a suceder esto y esto va a mejorar y generalmente te dicen que sí, porque justamente ellos buscan ese tipo de ideas y están preocupados de solucionar tantos problemas que muchas veces no se le ocurren estas cosas. Entonces, somos nosotros mismos, los Claro. kines, los Sí. terapeutas, enfermeras, etcétera, los que tenemos que dar la idea, digamos. Tenemos un comentario de Yerko, que él trabaja contigo en el hospital, pues. El Yerko. Exacto, sí, él está en el protocolo Sí, de pues. rodilla, creo. Sí, ahí dice que la telerehabilitación es muy potente, ya que puede hacer la terapia en el lugar y entorno más seguro para los pacientes, que es su propia casa y con la familia. Claro que todos los pacientes no van a ser respondedores, pero mucha gente podrá llegar. O sea que es más o menos lo que estamos conversando, justamente que se podría atender quizá a una parte importante de la población que no está pudiendo ser atendida o que se le está tirando a una interconsulta o tratamiento para meses después. ¿Ya? Así que Exacto. bien interesante. Quique, para ir cerrando, cuéntame más o menos cómo crees tú que se podría manejar ciertos aspectos del dolor persistente y específico, no tanto pensando en un paciente postoperado, ¿cómo tú crees que se podría manejar desde el punto de vista de la telerehabilitación? ¿O cómo tú lo haces si has tenido la experiencia? Sí, mira, principalmente uno cuando parte una sesión con un paciente siempre tiene que escuchar. O sea, creo que el error principal es ingresa y uno empezar a hacer. Por muy terapeuta o técnicas o máquinas que uno tenga, creo que lo que primero uno tiene que hacer es escuchar qué es lo que pasa, por qué viene a verme. Entonces, esa entrevista, bueno, he tenido un paciente ortopédico y la entrevista fue no muy diferente realmente a la que hubiese hecho de manera presencial y le había dado como una especie de dolor lumbar por inhibición de algún tipo de musculatura, quizás, qué sé yo. Realmente él es un gran, trabaja en calistenia
está marcado, bla, 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 pero una vez al año o cada 2 años le da una especie de backing espinal, como algunos le llaman, con esta inhibición de los rotadores cortos, como que va a ser una flexión anterior o flexión de cadera y queda como una apnea pegado ahí en flexión sin poder moverse por hartos minutos y luego de a poco va, digamos, retomando la posición natural y queda con dolor por semanas. Entonces, esto le pasó en plena pandemia y nada, me llamó, me contó todo esto y estaba preocupado, me quería venir a ver. Y yo lo convencí que no, comentándole que, mira, compadre, o sea, estamos en pandemia, lo mínimo es que si estáis entrenando muy fuerte y tuviste una pequeña molestia, tendrías que haber parado porque tienes mucha ansiedad sobre tu hombro, preocupaciones, etcétera, igual que todos nosotros. Y fue más que nada un aviso, tú no le hiciste caso y bueno, el músculo se resintió un poco y ya está. O sea, descansa 3 días y vuelve a entrenar. Y me dijo, ya, pero si no se me quita te voy a ir a ver y qué sé yo. Y, y no me tuvo que venir a ver. O sea, ni siquiera me llamó. Después yo lo llamé para saber. Y me dijo, no, fue como tú dijiste. Qué sé yo. Entonces, en ese sentido creo que en el escuchar es lo que realmente uno tiene que hacer o no hacer. En este caso él estaba muy preocupado por un dolor que ya llevaba 4 o 5 días, pero yo le expliqué cuál pudo haber sido la causa de por qué Mm. le dolió a él, que me decía yo tengo, no sé, caluga, bla, 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 y yo le decía, pero ya da lo mismo, y le explicaba que no por eso uno está protegido de dolor, que el dolor no implica desgaste, ni le leí los 10 puntitos estos de los clásicos como hechos del dolor de Ujú. espalda, y ya a los 10 minutos estaba mucho más tranquilo, haciéndome preguntas muy específicas y de esa manera lo fui abordando. Como te digo, no he hecho más tratamiento, no he tenido mayor abordaje, pero creo que no lo cambiaría. Si tengo que hacer algún test para diferenciar algo, yo tampoco trabajo mucho con test, pero a veces cuando creo que puede, no sé, un paciente con sensibilización central, por ejemplo, y tiene toda la pinta, alguna vez le he hecho el CSI, el inventario, Sí, sí. la sensibilización para que me guíe más que nada. O sea, yo no lo ocupo siempre como guía, como algo que me oriente, para saber si realmente o confirmar mi suposición. Para ir cerrando, Quique, tengo una pregunta acá, Camila Canullán. Hola Cami, ¿cómo estáis? Saludos al Jaime por allá, por Conce. Pregunta, ¿cómo han manejado algún efecto adverso o no deseado que se genere en una sesión de telerehabilitación? En lo personal, yo no he tenido algún efecto adverso o no deseado. ¿Tú has tenido alguna experiencia así, Enrique? O sea, en la misma sesión no, pero en la post-sesión sí, de esta paciente que te dije que, o sea, te había comentado en antes que había abandonado, luego no quiso seguir terapia, era porque ella tenía una rigidez postoperatoria de menos 30 grados de extensión de codo y le molestaba mucho la prominencia de la OTS, que es algo que incluso creo que los médicos lo tienen descrito como osteosíntesis sintomática o algo así, como en su literatura, digamos. Y bueno, se comportaba de esa manera, con alodinia, con una serie de aspectos que yo sabía que iba a ser difícil de tratar desde manera de rehabilitación digital o telerehabilitación. Y bueno, hicimos 2 sesiones, ya la tercera, cuando nos tocaba la tercera, llegó comentándome que se le había puesto morado el codo, que nunca le había pasado, entonces se complicó. Tiene 17 años, entonces súper joven igual. Mm. Así que yo le dije, mira, voy a hablar con mi jefa porque yo creo que lo mejor es que ver la opción de que te vea alguno de los traumatólogos Sí. para ver si tiene que ver con la osteosíntesis y bueno, de ser así, que él lo siga manejando de mejor manera, digamos. O sea, mantener las vías de comunicación es esencial. Sí, así que bueno, creo que he sido el primero que tuvo que reportar esto, así que buenísimo porque vamos a saber justamente si es que tenemos algún tipo de posibilidad de darles horas o no Mm. a los pacientes con traumatólogos que estén trabajando, cuándo van a estar trabajando, de ser así. Sí. Vale, Enrique, yo creo que por la hora estamos ok, creo que topamos la mayoría de los temas, así que gracias a la gente que estuvo conectada y a la gente que participó también. Y la próxima semana vamos a estar también
con otra conversación relacionada con el tema del dolor. Y no olviden seguirnos en redes sociales, porfa. Y vayan también estando atentos a nuestras publicaciones porque se vienen hartas sorpresas, yo creo, bien interesantes. Ya, así que muchas gracias, Enrique, compadre, un fuerte abrazo. Cuídate mucho, Nelson. Estamos hablando ahí. Cuídese también y nos vemos. Vamos a dejar colgado el video acá para que lo puedan ver después. ¿Vale? Chao, chao. Chao, compadre.